Miércoles, estamos viendo el capítulo 15, lo hemos iniciado. Ya cambiamos de capítulo. 13 y 14 habló de ciudades que están recibiendo la palabra. Brincamos al capítulo 15, que habla de algo triste. Se infiltraron unos fariseos a la iglesia. Quisieron instalar de entrada dos doctrinas judías, la circuncisión y seguir la ley de Moisés para ser salvos. Eso lo metieron. Les mencioné algo, hermano, que siempre pasa en la iglesia. La iglesia siempre es atacada en lo doctrinal. Y creo entender por qué somos atacados ahí. Porque le funciona al diablo. A usted no les vamos a los mismos equipos, no nos gustan los mismos colores, no nos gusta la misma ropa, pero eso no importa. Pero la doctrina sí es un trancazo cuando la le da. Y vimos que como no pudieron arreglar el asunto, de Antioquía se fueron a Jerusalén. Son 950 kilómetros, pero vamos a decir 1000 para que vea la distancia. 1000 kilómetros para llevar una situación. Bien, versículos 6 al 11. Y vinieron Pablo, Bernabé y los que querían instalar las doctrinas en la iglesia de Antioquía. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer, ¿qué dice? De este asunto. Van a tratar un asunto delicado, van a poner en orden la doctrina. 7, por favor. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen con dignidad la palabra del evangelio y creyesen. Está testificando Pedro cómo llegó el evangelio a los gentiles. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 9, por favor. Y ninguna diferencia se hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está hablando de la ley de Moisés. 11, por favor. Antes creemos que con la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Muy bien, vamos a ver, le han llamado el primer concilio apostólico. Ya sabe que todos los títulos que están en las Biblias se llaman perícopas y las puso el que la tradujo. En la Biblia, el original, todo está corrido, no hay capítulos, no hay versículos. Entonces ahí le pusieron ahí el concilio en Jerusalén. Bien, pero vamos a usar ese término, concilio apostólico, con el objetivo de ponerse de acuerdo, ojo, en lo doctrinal. Le vengo mencionando, hermano, que es algo triste que pasa, que al diablo le funciona. Dividir las congregaciones por medio de la doctrina, le funciona al diablo. El Señor Jesucristo dijo así: una casa dividida, ¿qué dice? No permanece. Entonces Él sabe que si le pega ahí, hermano, es cuando empiezan las cosas a como se llaman, hermano. Bien, si usted conoce un poco de historia de la iglesia, en el mundo hay cantidad de movimientos, todos se dicen evangélicos. Pero ya, hermano, cuando se trata de exponer la palabra, usted puede ver afuera, iglesia evangélica, ya dicen la corriente que son. Ya a la hora de poner la palabra creen una cosa unos, otros otra, y otros interpretan la Biblia de una forma bien fuerte y otros no la interpretan. O sea, la verdad, hermano, ¿para qué decir que no pasa? En la iglesia de Cristo pasa eso. Entonces aquí, ¿qué siglo I al siglo XXI? Estamos batallando por permanecer en la verdad. Estamos ahí, hermano. Para no decir que a nosotros no nos puede pasar, sí nos puede pasar. Alguien se descuida y se empieza a alocar. Cualquiera de nosotros, los que enseñamos, tenemos ese riesgo. Por eso es bueno orar por los que predican, para que Dios los calle o nos calle. Toda palabra de hombre, que Dios la calle. Amén, hermano. Porque Él solamente es veraz y verdadero. Amén, hermano. Y todo hombre mentiroso, dice así la Biblia. Versículos 6 y 7, ya vinieron con Pedro, pero vamos a regresar al 5. 5, 6 y 7, dice así el 5. Aquí está la cuestión. Pero algunos de la secta, ¿de dónde? Nada, que eran hermanos, primos, vecinos, que eran unos hermanos. No, ahí están clasificados
como una secta que habían creído, se metieron los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, aquí está una de las dos doctrinas, es necesario, ahí están las dos, circuncidados y mandarles que guarden la ley de Moisés. Lea siguiente, por favor, 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de Dios. Los meros chipocludos, para que se entienda. Es un asunto delicado, hermano, ¿eh? Y después de mucha discusión, no dice ahí cuánto, pero después de mucha discusión, para poner en orden el asunto, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. ¿Y qué dice? Muy bien. Fíjese cómo está aquí el asunto, que estuvo serio. Viajaron de Antioquía a Jerusalén, 1000 kilómetros, para llegar a un acuerdo. No se pudieron arreglar en Antioquía, ahí tenían que haberlo arreglado, pero hicieron algo muy bien, lo he llamado un detalle especial. Vinieron a ver a los hermanos de Jerusalén, y fue bueno regresar a donde inició todo. Y les están dando un lugar, hermano, aunque no lo diga ahí, les están dando un lugar. A ver qué dicen los hermanos. ¿Sabe quiénes estaban en Jerusalén? Los primeros 11 apóstoles. Ahí estaban. Y los vinieron a ver, nada más que ya sabe que el que habla es Pedro. Y entonces hay 3 discípulos o 3 apóstoles bien localizados como autoridades, columnas y baluartes de la iglesia de Cristo. Es Pedro, Juan y Santiago, el hermano del Señor Jesús. Para este entonces ya habían matado a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces se confunde un poco ahí, pero es Santiago, pues la diferencia. Santiago, el hermano del Señor. Bien, vamos en el versículo 6. Así que vinieron a ver a ellos, hermano, y quien habla es Pedro primero. Dice: y se reunieron los apóstoles, ahí están los 11 que no aparecen sus nombres, hasta el Matías ese que nunca habla, ahí está. Y los ancianos, para conocer de qué dice. Porque el asunto es serio, hermano. La doctrina una falsa doctrina, hermano, nos puede llevar al infierno. Nada más que alguien coloque a alguien, no hablo del lugar, hablo en cualquier lado donde colocan el movimiento de la risa, el movimiento de caerse, el movimiento de traer un desorden dentro de los cultos. Eso, hermano, lo puedes creer mal y te desvías. Ya vimos la historia de la iglesia y vimos todos los movimientos heréticos, testigos de Jehová, mormones, todos. La dificultad, salieron de la iglesia evangélica. Los mismos romanos salieron de la iglesia evangélica. ¿Y cuál fue el problema? La doctrina. Entonces aquí vinieron a ver a Pedro, y él mismo empieza a dar testimonio cómo Dios lo usó para darle la bienvenida a la iglesia gentil con la familia de Cornelio, y se cree que de aquí han pasado 10 años más o menos. Entonces los primeros que recibieron el Espíritu Santo en esta dispensación como una señal fueron los italianos. Más que ahora están más fríos que nada, pero bueno. Entonces, hermano, ¿cómo es que, fíjese lo que sucede? Pablo y Bernabé van y vienen, están como predicadores internacionales, arriesgando su vida. Ya vimos que a Pablo la semana pasada le dio una piedriza y les recordé algunas maldades, ¿verdad? Que dije, lo han descalabrado o ha descalabrado a alguien, y el único que salió abierto soy yo, y dije, yo descalabré a un tipo. Entonces, hermano, el enemigo estaba trabajando. Fíjese cómo está la cuestión. Mientras ellos iban, estaba trabajando en la iglesia, en la sede de la iglesia gentil, y quienes se metieron, dice ahí, hermano, versículo 5, imagínense eso, hermano. Ahí está, versículo 5. Ellos están trabajando por allá y alguien llega a la iglesia, dice, pero algunos de la secta, ¿de dónde? Ya está, no dicen unos hermanos, una secta. Y entonces a veces así pasa. Y entonces estos hermanos que están aquí, estos que están aquí, dice el versículo 1, ¿desde dónde viajaron? Desde Judea. Vamos al versículo 1, Anita. 15:1. Dice, entonces algunos que venían ¿de dónde? De Judea fueron hasta Antioquía, hermanos, son 1000 kilómetros. Y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, ¿qué dicen? No podrían ser salvos. Y les enseñaba el miércoles que eso era algo que Dios le dio a los hebreos como una señal especial, y vimos que no estaba en Moisés, sino es el pacto abránico.
Y entonces, hermano, aquí está cómo les coloca a ese grupo de algunos. Ahí dice algunos y en el otro les dice que eran los fariseos. Y yo le digo, hermano, debes saber esto. Satanás no duerme. Él va a atacarte y dice la Biblia que resistid al diablo y huirá de vosotros, pero va a regresar. Si usted puede ver al Señor Jesús cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto, dice que le fue a tentar y dice que lo dejó por un tiempo, ¿o no? Imagínese él tan grande cual es. Creo que se imagina una cucaracha. Entonces el enemigo no duerme, hermano. Siempre está buscando a quién influenciar. O se va a otro extremo. Anda buscando a quién desanimar. La Biblia dice ahí que anda como león rugiente, ¿verdad? Es una figura, hermano. Anda como león rugiente buscando a quién influenciar o a quién desanimar. El caso es que ese tipo no duerme. Les mencionaba esto, hermano, hace unos minutos, que es un arma letal para él cuando toca esa área. Es bien triste, hermano, cuando nos encontramos con otros hermanos que son igual que nosotros. Eso hay que saberlo. Usted y yo no los vamos a juzgar ni a condenar. Cuando usted ya sabe, usted nada más tiene que estar de acuerdo con ellos en las doctrinas fundamentales, como las que estamos viendo aquí, que primero se acaba el libro. Doctrinas fundamentales, las que llamo yo primarias. Las secundarias, hermano, mire, ese no pasa nada. Porque a veces, con todo respeto, ¿verdad? Dicen, las hermanas no deben de hacer esto, las hermanas esto, los hermanos esto. Eso no está en la Biblia, pero eso no hay problema. Pero cuando alguien le dice, no, y ya no se van a bautizar esto, y ya, entonces ya cuando empiezan a meterse con doctrinas primarias, pues ahí está, estamos ahí, hermano. Entonces, ¿por qué le acierta eso al diablo, hermano? Ese golpe es letal. Y es cuando se levantan las sectas. O sea, estaban bien los de, ¿cómo se llaman? Los brasileños, esa secta, ¿cómo se llama? Los de pare de mentir. Pague de sufrir, pague por sufrir. Esos también salieron de aquí, de los evangélicos. Entonces, hermano, cuando hacemos un estudio de la iglesia, es que ahí es donde está el detalle. Como diría aquel apóstol, como dijo, ahí está el detalle. Yo no. No, ese es otro. No, estaban cruzando los cables, ¿verdad? Cuando ya estudiamos la historia de la iglesia y más los últimos capítulos que vimos, la historia de la iglesia, que siempre es importante tenerlos presente, todos salieron, hermano, chuecos y salieron de la iglesia. Los mormones tienen una doctrina que se pueden bautizar por los muertos y que pueden tener las mujeres, oye, bien feo mantener, ¿verdad? Pero las mujeres que pueden sostener, ellos las pueden tener. Y abren la Biblia y dicen, ¿cómo? Pues no vieron cuántas traía Jacob. Sí, pero ese desorden los hizo el mismo suegro. Está ahí, hermano. ¿Por qué lo dicen? Dios le permitió a Salomón tener. No es cierto. No es cierto, hermano. Solo vamos a ver otro día que Dios le permitió a Salomón tener mujer. Nada. Vamos a ver cómo Dios le dijo cuando instituyeran a un rey que no deberían de tener muchas mujeres porque iban a desviar. No vieron al Chespirito ahí, ¿no, verdad? Ay. Ese es de mi tiempo. Ya se les morirá el Derbez. 7 y 8, estamos ahí. Vinieron desde 1000 kilómetros a ver a los apóstoles, a los que estuvieron con el Señor Jesucristo para que dieran su punto. Y está hablando el apóstol Pedro. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. 8, por favor. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vamos a ver cómo se arregla una situación. Y para arreglar una situación seria, tome su Biblia y hágale así. Vamos a platicar, hermanos. ¿Qué va a sacar, hermano? Las Escrituras. Amén, hermano. No hay otra. Así que aquí ellos no tenían la Biblia, tenían el testimonio. Entonces aquí está que Pedro está diciendo que ha actuado rectamente. Tenía ese testimonio que está dando sobre 10 años, le decía. Pero la señal es más importante, es esta: que Dios a los gentiles
les dio el Espíritu Santo. Y dice lo mismo que a quienes, que a nosotros. Y ya sabe que los hebreos siempre se han sentido los primordiales, los consentidos. Y les ha dado tantas bendiciones. Y el Espíritu Santo primero llegó a los hebreos. Y aquí está él testificando que a los gentiles también les fue dado, ¿qué? El Espíritu Santo. Está ahí, hermano. Entonces aquí está. ¿Cómo se arregla una situación? Con las escrituras en la mano. Y entonces comienzan a fluir los textos donde Dios promete que va a venir como una señal el Espíritu Santo, dice la palabra, sobre toda carne. ¿Está ahí, hermano? Y que Él lo da, hermano, sin medida. Quiero que sepa eso. Ya sabe que hay aparatos para medir el sonido, la velocidad, el oxígeno, lo que quiera. Hay muchos aparatos, hasta el oxímetro ese que venden en la farmacia de la esquina, le mide todo. Bueno, exclusivo eso. Pero la llenura del Espíritu Santo, hermano, esa no tiene medida. ¿Está ahí, hermano? Tú te metes los galones que quieras. ¿Ya? Alguien va a una fiesta y se metió 15 botellas, 15 cubas, 15 caguamas, 2 cajetillas de cigarros, se metió lo que sea. Usted viene al culto y se mete. Amén, hermano. Y se mete, hermano. Y vuelve al rato y se vuelve a meter. ¿Está ahí, hermano? Entonces, Dios promete que va a dar el Espíritu Santo, ojo, a todas las naciones. Al que le crea va a dar su Espíritu Santo. Vamos a Joel 2. Obviamente que ellos tenían en ese tiempo la revelación de la ley. Tenían a los profetas y tenían cantidad de bendiciones. Joel 2:28. Pero esta promesa es para los que le creen. Y aquí está, 2:28. Aquí está. Estos versículos que dan hasta el 32, está un compendio de cosas del día del Señor. Pero antes de que se manifieste el día del Señor, el día del juicio, aquí está esta bendición. Y después de esto dice, derramaré, ¿qué dice? Mi espíritu sobre... ¿Sobre qué? No dice, dijera ahí, sobre nada más los judíos, los hebreos, sobre mi pueblo. ¿Sobre qué? Toda carne. Cuando viene el Espíritu Santo sobre toda carne, y vienen ahí, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, ve cómo incluyen a todos. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes, ¿qué? Ahí entran todos en la manifestación del Espíritu Santo. Dice, y también sobre quiénes. O sea, alguien puede decir, yo soy el patrón, yo soy el dueño, y este es mi siervo, sobre él también el Espíritu Santo. ¿Y sobre qué dice? La muchacha que ayuda en la casa, también sobre de ella. O sea, sobre la bendición del Espíritu Santo era sobre quién. Sobre todos. Derramaré mi espíritu. Ahí estamos en el 29. En aquellos días. Estamos ahí nada más, 28, 21. Estamos ahí, hermano. Aquí está la promesa de Dios. Entonces ya los estaban llevando una secta, estaban queriendo levantar una secta del cristianismo, y la prueba contundente no es que guardaran la ley de Moisés ni se circuncidaran. La prueba más grande que tiene uno que cree es el Espíritu Santo. Está ahí, hermano. Una prueba que está el Espíritu Santo en ti, y una señal es cuando tú fructificas. Está ahí, hermano. Vamos a Isaías 44. Dios prometió al que le creyera en todas las naciones la señal del Espíritu Santo. 44:3. Dice así, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. El sequedal es su vida, es la mía. Estamos secos. Y ríos sobre la tierra árida. ¿Qué es la tierra árida? Nuestra vida, no tiene nada. Mi espíritu derramaré sobre, ¿qué dice? Y mi bendición sobre tus renuevos. Me encanta, hermano, cuando la Biblia maneja ese tipo de lenguaje. Muchos no lo quieren entender, pero habla de muchas personas de esta generación, de la que sigue, de todos aquellos que nazcan. La señal siempre va a ser en un lugar, hermano, que esté revelado, presente el Espíritu Santo. Que han hecho doctrinas, hermano, con el Espíritu Santo, esa ha sido otra situación, pero no lo vamos a atacar hoy. Un profeta más, Ezequiel. Vamos al 36. Están 3 profetas.
Ezequiel 36, donde Dios anuncia que va a venir el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no tiene límites. Pensé que alguien debe decir gloria a Dios. El Espíritu Santo está aquí. Está con los hermanos de allá, los de allá, los de otra nación. Por eso el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. Él estará con ustedes y les recordará todas las cosas. ¿Está ahí, hermano? Entonces aquí no era, ay, es que esas dos doctrinas están atractivas. No. Las señales, que aquí está el Espíritu Santo, es lo que está diciendo. Ezequiel 36, 25 al 29, el Señor está profetizando la bendición de tener el Espíritu Santo. Dice el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26, por favor. Pondré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Él nos recuerda todas las cosas. Y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la función que tiene el Espíritu Santo. Guardarnos, cuidarnos, hermanos, recordarnos de todas las cosas. 29, por favor. Habitaréis en la tierra que dio vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Ahora sí, lo 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Bien, siempre que cuando está el Espíritu Santo, hermano, eso es lo más hermoso que tenemos. No es una cosa. El Señor Jesús dijo que si nosotros siendo malos hacemos buenas dádivas, el Padre da, ¿qué dice? El Espíritu Santo, ¿a quiénes? Ay, gracias por escudriñar. A quien se lo pida. Por eso le digo, hermano, que alguien llega aquí, nadie le dice nada. Mira, se conectó en la oración, en los cánticos rápidos, lentos, se conectó en la palabra. Ahí estaba el hermano, hasta lo más difícil, hasta ofrendó. El Espíritu Santo lo movió, ¿sí o no? Más que dicen que se confunden del billete de a 20 con el de a 500, porque traen al mismo, dicen. Entonces, hermano, aquí está, Pedro les testifica que les sucedió lo mismo a ellos que les pasó en Pentecostés. Regresamos a versículos 7. Está testificando que esa señal para él, acuérdese que Dios trató con Pedro. 8, Anita, por favor. Dios trató con Pedro, le permite estar en una visión, le dice que mate y que coma, y dijo que nunca había esto, pero era personal para él, porque no estaba aceptando a los gentiles. Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que dice que aquí. Porque ellos en el día del Pentecostés, cuando yo recordaba eso, la señal que Dios estaba con ellos es que venía el Espíritu Santo, y aquí vino como ellos. Y descendió, hermano, de una manera poderosa. Vamos a recordar Hechos 10. Pedro está predicando y en un momento es interrumpido por el Espíritu Santo. Hechos 10, 44. Van por él unas personas. Cornelio tiene una visión de un ángel. Lo mandan traer. El Espíritu Santo habla con Pedro. Le dice que vaya. Y preparan todo porque Pedro era el siervo usado en ese momento. Y miren lo que pasa. A los gentiles, donde se les abre la puerta. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice ahí? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Usted se imagina, estamos viendo la palabra y cae el Espíritu Santo. 45 dice así, y los fieles de la circuncisión, o sea, los hebreos, que habían venido con Pedro, se quedaron como... Le digo que siempre traen problemas en la cabeza. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Vean, ahí está. Siguiente, por favor. La misma señal de Pentecostés. Sigo leyendo. Dice así, ¿sí, ya lo oyeron ese? Dice, entonces respondió Pedro. Ya Pedro ya entendió todo.
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Debe decir, para que sean bautizados. Estos que han recibido el Espíritu Santo, ¿cómo que dice? O sea que cuando Dios está operando, hay que hacerse a un lado. ¿Está de acuerdo, hermano? No hay que estorbarle a Dios. ¿Está ahí? Él está haciendo a un lado. Último 48, por favor. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuál es la señal? Que está el Espíritu Santo. Mire, hermano, podemos carecer de tantas cosas, de información, de lo que quiera, pero no de la presencia. Por eso le damos un lugar importante, porque Él nos guía toda la verdad. Entonces, ¿dónde estaba la revoltura? Es que para ellos, de alguna manera, se refería que si ellos no aplicaban lo que estaba en la ley, serían ritualmente impuros. Eso es lo que estaban metiendo. Y no estaban entendiendo, a ver si aquí está el problema, que ya cuando ellos tenían a los fariseos, no estaban entendiendo la vida y la obra del Señor Jesús. Y la vida y la obra del Señor Jesús, hermano, no es difícil de entender, porque Él se puso en tu lugar, en mi lugar. ¿Estamos ahí? O sea, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio, Él es el sacerdote, y nosotros lo entendemos fácil, ellos no. O sea, nosotros entendemos fácil que el Señor Jesucristo vino a redimirnos de la ley, o vino a redimirlos a ellos de la ley, a través de una dispensación que se llama gracia. La palabra gracia quiere decir regalo inmerecido. ¿Qué es la salvación? ¿Así? Todo lo que Dios nos da, hermano, es gracia, no lo merecemos. Entonces la ley, porque la ley con tantísimos decretos y estatutos, nos salva. Se puso imposible, de 10 mandamientos, se puso imposible, acabaron en 613 leyes. Ni Moisés, que le escribió, la pudo cumplir, ni Moisés. Fue tan duro el Señor cuando Él lo trató que no lo dejó pasar a la tierra prometida, ¿sí o no? Y le dijo, he orado, y el Señor le dijo que no. Entonces, hermano, por eso cuando viene Cristo, lo que hace es colocarse en el lugar de nosotros. La ley dice así, que el pecador muera por su pecado. Por eso cuando encontraban a ciertos pecadores, los apedreaban. Entonces lo que hizo Cristo, hermano, es ponerse en tu lugar y en el mío. ¿Está ahí, hermano? Por eso es que nosotros lo que necesitamos es un Salvador. ¿Está ahí de acuerdo? Por eso los testigos de Jehová no le dan, porque dicen es el Hijo de Dios. Es cambia mucho, hermano, a que le hablen con respeto y que profeta y todo. No, pero cambia mucho cuando dices, pero Él es mi Salvador. Él es. Y tú eres un pecador, Él es mi Salvador. Y su sacrificio vale en el cielo y en la tierra. Entonces se coloca en lugar nuestro, y entonces no entienden que el Señor Jesucristo, Él es tanto la ofrenda como el sacerdote que se presenta delante de Dios. ¿Está ahí, hermano? Vamos a Hebreos 8. Por eso esta carta a los hebreos se la dirigieron a los hebreos, porque les hablan aquí de su culto, les hablan de la ley, y quien está enseñando se las desbarata. Ya está. Hebreos 8, 6 y 7. Ahí está hablando del Señor Jesús. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de, ¿qué dice? El nuevo pacto lo trae Él. Establecido sobre mejores, ¿qué dice? Las de Él, hermano. 7, por favor. Porque si aquel primero hubiera sido perfecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Yo sé que si hubiera aquí un hebreo, te saldría ahorita. Que viene Cristo, instala el nuevo pacto, porque el de ellos, no es que Dios haya equivocado, ellos lo echaron a perder. Ahorita les voy a explicar eso. Entonces tenían que entender, hermano, que la señal de Dios para sus vidas, para las nuestras, es que Él nos ha dado al Espíritu Santo. O sea, si alguien dice, es que me siento solo, hermano, no ha aprendido a caminar con el Espíritu Santo. Entonces el Señor empieza a profetizar
con los profetas, que va a haber un cambio de pacto. Viejo pacto al nuevo pacto. Vamos a Jeremías. Ya saben que estas cosas las arreglamos con la Biblia. Hasta ahí. Pues ya van muchas citas. Así se arreglan estas. Lo delicado, hermano, lo serio es con Biblia. Y ahí te va una, Y es con Antiguo y Nuevo Testamento, para que vean cómo Dios, hermano, todo lo unifica. Hasta ahí. Jeremías 31. Moisés se esforzó, fue un siervo bueno, pero los hombres fueron descomponiendo lo que Dios quería hacer. Y vino el Rey de Reyes, amén. Vino el Rey de Reyes a poner su vida, amén, hermano. Jeremías 31. Aquí está profetizando que se va a acabar el viejo pacto. Por eso en Hebreos dice ahí que se acabó. Cristo dio el carpetazo y dijo, ya no sirve. Dice aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales, ¿qué dice? Con la casa de Israel. Con ellos. Ahí entramos nosotros. 32 dice así, no como el pacto que hice con sus padres aquel día que los tomé de su mano para sacarlos ¿de dónde? Cuando ellos los llevó a Sinaí el Señor, ahí hizo pacto. Ahí dice que Moisés subió sangre y hicieron un pacto, llevó sacrificios. Porque ellos invalidaron mi pacto, aquí está, no falló Dios, fallaron los hombres. Aunque fui yo un marido para ellos, dice que un marido proveedor, ¿verdad? Porque se dicen, es que mi marido rechaba. Un marido proveedor, esta es la figura del Señor. Está ahí, hermano. Es que de eso nada más sabemos poco, ¿sí o no? 33. Daré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. Por eso es que está el Espíritu Santo aquí, porque Él es quien nos recuerda, hermano. Aquí dice, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Él es quien nos recuerda, hermano, y nos dice nuestras fallas, que encontramos lo que es la palabra de Redarwin. Ahí está, hermano, presente la bendición de Dios. Último 34, lo leo. Aquí está. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, ¿qué dice? Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Espíritu Santo, hermano, está ahí. Él es el que nos recuerda. Amén, hermano. Él es el que lo anima. Amén, hermano. Usted no dependa de los hombres. Qué bueno, hermano, que alguien le pueda dar una palabra. Usted dependa del Espíritu Santo. Amén, hermano. Él que dígale que le dé su precio y usted se aguanta. Está ahí, hermano. Entonces, el intento del hombre por obedecer múltiples y diversos mandamientos de la ley son muchos. Son muchos, hermano. 613 leyes, estatutos, decretos, 613. Si no me cree, vaya y busque. ¿Por qué no le funcionó a Dios? Tuvo que dar el carpetazo al antiguo pacto, porque terminaron haciendo una religión. ¿Estamos ahí, hermano? Si usted ahorita dijera, no vamos a quedarnos en embajadores, no sé cómo se llama la sucursal del Vaticano de la esquina, pero no, el Sagrado Corazón. Ahora nadie fue allá, vamos a llamar el Sagrado Corazón de allá. ¿Funciona ahí, hermano? No funciona porque es una religión. ¿Qué es una religión? Es un conjunto de dogmas y doctrinas que instalan los hombres. Y entonces los hebreos empezaron a meter cosas que Dios no hizo. Como prueba está el divorcio. Fueron con el Señor Jesús. ¿Tú qué dices del divorcio? Y fue a la ley, fue a los 10 mandamientos. Varón y hembra los creó. Más que el hombre no se meta. Dice, ¿por qué Moisés lo hizo? ¿Ya se da cuenta? Lo hizo por la dureza de su corazón. Entonces fue desviando el asunto, y Dios lo que busca de nosotros, ojo, hermano, es que tú tengas una relación con Él. ¿Cuál es la relación que tú tienes? Tú dices, yo soy hijo de Dios, es una relación. Ahí está relación de siervo, tú eres su siervo, es una relación de siervo. Él dice, yo hago, está ahí. Ya si quiere una relación de amigos, o las tres que son bien fuertes. Él es mi Padre, Él es mi Dios, yo soy su siervo, y Él es mi amigo, como usted quiera. Entonces eso se fue desviando, y por eso el Señor dice ahí en Oseas,
que dice: misericordia quiero y no sacrificio. Estoy hastiado, dice en Isaías, estoy hastiado de sus sacrificios, estoy hastiado. Y dijo de sus lunas nuevas, estoy hastiado. El Señor buscaba eso, hermano. Así que el sacrificio de Cristo es el que trae la revelación del nuevo pacto. Su sangre es la redención del nuevo pacto, donde entramos todos los que crean en su sacrificio. Por eso cuando llega una persona y le pregunta a uno, es lo primerito: ¿usted tiene como Salvador al Señor Jesucristo? Y dice que no. Diga: sobre de Él. Sobre de Él. Y es lo que le decimos, que Él tenga una relación con su Salvador, porque su vida corre peligro. O sea, muere y no hay quien salve su alma. Estamos ahí, hermano. Vamos a Lucas 22. Así que el Señor Jesús, Él es el que viene a traer el nuevo pacto, cierra el otro con su vida, derramando su sangre, y Él dice: esta es la sangre. Mire, me quedaba bien para la Santa Cena, pero espero verlo la siguiente semana por acá. Lucas 22. Estamos viendo, hermano, lo importante de saber esto, porque estamos hablando de qué doctrinas. O sea, ¿tú cómo vas a combatir una doctrina, hermano? Con la Biblia. O sea, cuando dice: mira, hermano, que está pasando esto en este movimiento, que ahora llegaba un hermano, se fue. Gloria a Dios, ya se fue, dije. Y regresan y me dicen: no, nosotros llegamos a un lugar donde decía, ¿qué es lo que quería el que ministraba? ¿Te caes o risa santa? ¿Usted se imagina que dijera: no, pues ahora sí me quiero reír como energúmeno? Pues ahora, no, me quiero caer. Entonces tú, si tú eres bíblico y alguien viene así con una falsa doctrina, ¿a dónde lo vas a parar? ¿En dónde están los hechos que ellos ministraran así para que salgan con estas babosadas ahorita? Está ahí. 22 de Lucas, versículos 14 al 20. Aquí está el Señor Jesús dando carpetazo al antiguo pacto y va a ser establecido el suyo. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. 15, por favor. Porque le va a dar carpetazo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Su sangre está representando el vino. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. 19. Y tomó la copa, la partió y le dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros haced esto en memoria de mí. Y lo representa haciéndolo pedazos, porque su cuerpo fue molido. Estamos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa, ¿qué dice? Se acabó la otra manera de acercarse a Dios, de salvarse. Aquí está su vida. Esta copa es el nuevo pacto, lo que está ahí, lo que representa el vino, la sangre. En mi sangre, que por vosotros, ¿qué dice? Eso es lo que hay que defender. Vean, ¿cómo es salvo el hombre? Por la sangre de Cristo, no por la ley. Está ahí. Siguiente, por favor. Hacer un testimonio. Todavía tiene al Judas. Yo ya lo hubiera sacado, ¿sí o no? ¿No dice ahí que el de Mía sacó uno de los pelos del templo? No he leído, ¿verdad? Bueno, muchos ya hubieran hecho eso. O muchos ya lo hubiéramos hecho. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay, de aquel hombre, ¿por quién? Está ahí, hermano. Así que esta revelación, hermano, de ser salvo por la sangre de Cristo, hermano, es más fácil que la entendamos los gentiles. Le voy a decir por qué. Porque no tenemos la historia de los hebreos. No la tenemos. Nosotros no podemos decir, acuérdense cuando vino Huitzilopochtli. Ah, sí, cierto. Y luego el Moctezuma, y dígame otros de esos marihuanos. Y Nezahualcóyotl y todos. No, hombre, esos eran... Nosotros no tenemos esa historia. Nosotros lo único que nos llama la atención es cómo había tantísima agua en el DF y luego estamos careciendo, pero bueno. Y ellos sí tienen historia, o sea, no les vamos a dar duro porque Dios tiene misericordia. Pero ellos tienen historia. Ellos tienen historia. O sea, nosotros andamos con estos 2025 años
Y ellos traen 5,785 años con Abraham, hermano. Y más aparte todo lo que conocen de ese Dios. Entonces sí es un tanto difícil para ellos. Para nosotros es más fácil quien glorifica su nombre. Para nosotros, hermano, es más fácil creer porque no tenemos esto. Entonces gentil siempre está creyendo. Y entonces para obtener la salvación, siempre, hermano, ha sido así. Entonces cuando alguien viene con él, como ellos, pues ellos tienen sus argumentos. Y tienen, hermano, el respaldo de que Dios les dio chance. Pero Dios abrió una ventana, una puerta, hermano, para que entráramos los gentiles. Está ahí, hermano. Mire qué más dijo Cristo para resumir la función de la ley. Y no se puso violento. Mateo 22. Por eso que las doctrinas fundamentales, si usted oye que hay otros hermanos, usted calladito. Doctrinas primarias, pero en las secundarias no se meta. No se meta, es que aquí a las hermanas, así las dan su maltratadita santa, ¿no? Y ahí están unas. Aquí las hermanas no, esto, no, de veras. Eso ya Dios tomará cuentas, pero en las fundamentales, ojo. Mateo 22, 34. Aquí están sus clientes del Señor Jesús. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a ¿quiénes? Se le juntaron ahí. Y como Él es la revelación andante y la palabra, se le juntaron a una, 35, o sea, le echaron montaña. 35. Entonces imagina eso, hermano. Al Señor Jesús Él escribió la palabra, Él la inspiró, Él es el verbo de Dios, ¿eh? Al Señor Jesús le van a preguntar, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ya que le acaba de hacer pedazo. Siguiente, por favor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Todo está bien ahí. Ya sabe que eso pasó de la ley al Nuevo Testamento. Bueno. Este es el primero y grande mandamiento, pero no he terminado. Lea el 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, resumió todo en cuánto, hermano. 2 mandamientos. Eso es lo que vamos a entender, que esos pasaron al Nuevo Testamento. ¿Estamos ahí, hermano? De eso se trata. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué? Gloria a su nombre. Yo le aplaudía al Señor. Yo le aplaudo, hermano. Él es grande. Sin complicaciones. Nos conviene, hermano, que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador. Por eso a los gentiles es bien fácil creer esto. Para los hebreos no, porque les estorba un poco su historia. Y mire que es grande. Y mire, hermano, no canta. Me encanta el canto. El Dios de Israel es poderoso. Jehová nuestro Dios no perderá. Imagínense para ellos. Versículos 9 al 11. Estamos en Hechos 15. Está hablando Pedro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros. ¿Y qué dice? Porque Él no hace acepción de personas. Purificando por la fe sus corazones. 10, por favor. Ahora pues, porque tengáis a Dios unidos sobre la esclavitud de los discípulos, porque ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. 11. Antes creemos que por la gracia, aquí está, por el regalo inmerecido del Señor Jesús, seremos, ¿qué dice? Salvos. De igual modo que ¿qué? Que ellos. No está diciendo, pero no nomás los gentiles, no, todo aquel que crea en el sacrificio del Señor Jesús es salvo. Por eso, hermano, no podemos nosotros hacerla de jueces con los que se digan evangélicos. Si es bueno tener señaladas sectas, ni las conozco esas. Son como hongos, ¿no? O sea, usted dice ahí, así como pasamos, si está ahí el centro de fe, son nuestros hermanos, ¿sale, hermano? Pero las que están clasificadas como sectas, hermano, ahí sí, nada de qué. Se parece, dice alguien, se parece a los testigos de Jehová, no, perro primero. Se parecen a los de la mochila, no, quisiéramos estar güeros algunos y traer la mochila. O algunos traer estatura por lo menos, ¿no? Porque ya ve que hay hermanitos, ¿no? Así somos centroamericanos.
Pero no, hermano, Cristo nos ha salvado. ¿Qué hizo aquí, hermano? Aquí está bien fácil, hermano, de entender. Es aceptar, hermano, pedir el servicio que vino a realizar el Señor Jesús como nuestro Salvador. Es un acto de fe. El primerito acto de fe es ese. Y luego el bautismo, hermano, ya cuando lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Pedro ha llegado a la cuestión, al corazón del problema. Eso es bueno. ¿Qué usó, hermano? Las Escrituras. ¿Qué más usó? El testimonio latente de que el Espíritu Santo llegó a sus vidas. Así que, hermano, que quede claro. A lo mejor no tenemos otras dificultades, pero Dios es el que abrió el espacio para adoptar al pueblo gentil. Ya vimos en Efesios que de 2 pueblos el Señor hizo, ¿cuántos? 1. Él es el que ha hecho todo. Nada de que nosotros, no, hermano, todo lo hizo. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo a hacer el carpetazo. Bien, pues hubieran podido el Señor haber mandado un arcángel como Miguel que le va a dar al diablo y lo va a pepenar de las greñas o de los cuernos y lo va a encerrar. Pero enviaron al grande, al único, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Ejemplos hay muchos de gentiles, de que Dios los aceptaba. Él no hace acepción de personas. Es más, el Señor Jesús trae línea de 2 mujeres. Ahí voy a dar un lleguecito a la hermana. Rahab la ramera y Ruth la abuela del rey David. Mujeres gentiles en la genealogía del Señor Jesucristo, cuidando la sana doctrina. Entonces, hermano, ahora, ¿por qué fueron a ver a Pedro? Pedro tenía una gran responsabilidad en la iglesia y se la dio el Señor Jesucristo. Para los romanos es el primer papa. La voz más autorizada que podríamos pensar en la iglesia era el apóstol Pedro, ya que Cristo antes de irse le dejó el encargo y le dijo 3 veces: apacienta, ¿a quién dice? A mis corderos. ¿Sí? Vamos ahí a Juan 21. O sea, es bueno, hermano, siempre reconocer a quien Dios le ha dado una gracia especial, y él la tenía. Él la tenía. Ya con el tiempo cada quien hace un análisis de el haber estado con el Señor Jesús, cuánto le aprendió. Porque eso es importante. Cuando dicen ¿quién te enseñó? Hay que decir quién te enseñó. El Señor Pedro, quien le enseñó es el Señor Jesucristo. Ay, el maestro de Pedro es el Señor Jesús. Y lo fueron a ver a él. Ese es un detallazo. Porque alguien con menos dice: no, yo no voy aquí. A mí alguien me dijo: Dios está conmigo. No, pues órale. Aquí está. Después de que él se tropieza, ya sabe que el Señor Jesús no agarra antecedente, nada más que él sabe restaurar. Pero voy a donde él le dice que tiene que hacer una función. Dice: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el encargo, ese es el que quiero resaltar. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis corderos. Tenía que hacer esa labor. 16 lo leo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Le encargo. Había que pastorear a los gentiles. Ahí está Pedro. 17 lo lee, por favor. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El encargo. Por eso cuando alguien va y le dices que él tiene la unción y el llamado, ese es respetar a alguien. ¿Está ahí, hermano? Leo yo 18. Bueno, esto ya fue otra cuestión. De cierto, te digo, cuando eras más joven hacías lo que se te pegaba la gana, así como los que tenemos ya no van bien. Tú estás bien cansado y ellos dicen: ahorita regreso, voy a ir. Te ceñías, ibas a donde, ¿qué dice? Así están los jóvenes, pero cuando estás viejito, así como luego le digo: ¿quién ya compra todo para no salir? Uno estás chavo y dice: vámonos, saco yo acá, ¿sí o no? Son las 11 de la noche, dice: me antojó un esquite ahí en la calle. Pero ya cuando estás viejito, no, tráeme mi pan y ya. Extenderás tus manos y te ceñirá otro. Le está profetizando, hermano, de cómo va a morir. ¿Y te llevará qué? Eso le pasa a todos los viejitos, véanlos, así con todo respeto a los que andan en sillas de ruedas. Te llevan a donde ellos quieren, no, te traen a donde vamos a la plaza y traen al viejito, ¿no? Ahí les encargo.
Último 19. Amén. Es la voz autorizada, hermano, porque estuvo con el Señor Jesucristo. Eso es grande, hermano. Aquí está haciendo esa función y se me hace un buen detalle de Pablo y Bernabé venir a verlos. No se les subió. ¿Quién más lideraba ahí con Pedro? Santiago, el hermano del Señor Jesús, pero lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí, ya pasen, hermanos. Siempre es bueno, hermano, estar listo. Y que todos sepamos, hermano, los que predicamos y enseñamos, que somos revisados. Eso es bueno que lo sepa. ¿Sí o no? Los países los revisa la Constitución, ¿sí o no? ¿Por qué no nos han de revisar a nosotros con las Escrituras y decir, hermano, aquí hay un detalle? Sí, sí. Usted a lo mejor no sabe por qué es santo, pero el movimiento de la risa es fuerte en países, es un desorden. Es un desorden, hermanos. Es una doctrina que se han metido a la iglesia y ya de que no empiezan a predicar, que empiezan con puro orar y a desordenarse y a caerse la gente. Y dicen, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Pero, hermano, usted siempre, hoy, gracias a Dios, está aquí, pero si un día Dios lo llevara a otro lado, ojo, la grandeza de un lugar no se mide ni por el edificio, ni por el número de gente, se mide por la palabra. Póngase en pie.